Muy bien. Un poquito extraño la lectura de hoy, ¿no? Pero al final me dio consuelo porque dice, ni Daniel que lo recibió lo entendía. Así que yo tampoco no lo entiendo del todo. Pero vamos a depender del Espíritu Santo de Dios que nos da la sabiduría para interpretar la palabra de Dios. ¿Dónde estaba Daniel? A ver, quiero que observen conmigo. ¿Cuándo le vino esta visión? Observen bien. ¿Cuándo le vino esta visión y dónde estaba él? No, empezamos con el versículo 1. Siempre cuando hago la primera pregunta, empiece con el versículo 1. ¿Cuándo le vino esta visión? En el tercer año del reinado ¿de quién? Belsasar era rey ¿de dónde? De Babilonia, era el último rey, ¿se acuerdan? En Daniel capítulo 5, cuando apareció la mano escribiendo en la pared, era el rey Belsasar que estaba reinando. Y hemos dicho que el rey Belsasar reinó más o menos 14 años antes, en los últimos 14 años del reinado de Babilonia, antes que vinieron los medos y los persas y le conquistaron. Muy bien, entonces, Daniel vivía bajo el reinado ¿de quién? Del rey Belsasar, rey de Babilonia. Muy bien, interesante. Porque ahora cuando él recibe la visión, ¿dónde se encuentra él? En su sueño. En Susa, capital de la provincia del reino, en la provincia ¿de dónde? De Elam. Ahora Susa era la capital de Persia, en ese entonces, del reinado de Persia. Cuando van al libro de Esther, todo lo que gira alrededor de la historia de Esther sucede en el reino de Susa, en la capital de la provincia del reino de Persia. Disculpen esta mañana si voy a tomar algo de agua porque la garganta lo tengo malísimo. Así que ubiquémonos. Daniel está físicamente ¿dónde? En Babilonia, pero en su visión él se encuentra en otro lado, anunciando ya de antemano ¿qué? ¿Qué estaba anunciando esto? La venida ¿de quién? Del reino de Persia. Ya Babilonia estaba llegando a su fin. Y Dios le iba a mostrar a Daniel lo que iba a suceder, cómo iba a ser este reino de Persia, de los medos persas. Y es fácil porque el ángel ya lo explica en el versículo 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes ¿de dónde? De Media y de Persia. Muy bien, entonces versículo 2 ahora. Vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa, que es capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Entonces, ¿de quién está hablando acá? ¿Qué dijo versículo 20? ¿Quiénes son? ¿Quién es el carnero? ¿Los reyes de dónde? De Media y de Persia. Ahora Daniel ve que el carnero tenía 2 cuernos, Media y Persa. Los cuernos eran ¿qué? Altos, Media y Persa. Después dice, uno de los cuernos era más alto que el otro. Entonces digamos 2 cuernos, uno así, Media, Persa. Y dice, el más alto creció después, dándonos a entender que el reino de Babilonia ha sido tomado por los medos, eran los que guiaban el ejército, pero después los reyes de Persia llegaron a ser más fuertes y ellos tomaron el reino en su totalidad, aunque los medos quedaron bajo la autoridad de ellos, pero eran los persas que iban a predominar en este reino. Por eso la Biblia lo llama el reinado de los medo-persas, pero dando a entender que Persia era más fuerte en su reinado que los medos mismos. Muy bien, entonces, ¿por qué? Porque en Daniel capítulo 6 termina diciendo, Daniel capítulo 5 termina diciendo, y Darío el Medo tomó
el reinado de Babilonia. Entonces los medos entraron juntamente con los persas, pero después los persas crecieron, se hicieron más fuertes y ellos tomaron el reinado. Por eso en el libro de Esther nuevamente hago referencia, y también en el libro de Esdras que acabamos de estudiar, vimos a quién, a Artajerjes, a Asuero y a todos estos reyes que se mencionan, todos eran persas, ¿no? Los reyes de Persa. ¿Qué iba a suceder con el carnero? A ver, ¿qué nos dice del carnero? Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía, y iba a tener más y más control, más y más conquista. Era un reino fuerte. Nos habla de que nadie podía parar o a enfrentarlo. Donde salía a hacer guerra, ganaba, conquistaba. Y el reino se iba creciendo, creciendo, creciendo. Y en el libro de Esther vemos que él tenía autoridad, el rey tenía autoridad sobre 120 provincias. Pero su expansión era bien grande, su dominio del reino. Así que no pensemos que el reino de Medo-Persa era débil, era fuerte. Nabucodonosor era la cabeza de oro. Medo-Persa es el pecho de plata. Así que tenía fuerza, tenía habilidades, tenía sabiduría, conquistaba donde salía, hacía como quería, ¿no? Trataba a la gente como quería, así era la frase, ¿no? Si él quería matar a alguien, lo mataba, si daba vida, daba vida. ¿Se acuerdan también ellos tenían leyes específicas? Lo hemos visto en Daniel capítulo 6. La ley de Media y de Persa no puede ser abrogada. Una vez que el rey firme un edicto, ese edicto es válido. Así que vemos también en el libro de Esther, cuando Esther fue a confrontar al rey, a presentarse delante del rey, ella dijo: yo no he sido llamado. Nadie podía entrar en la presencia del rey sin tener una cita, porque si entraba, automáticamente moría. Y Esther entró bajo esta condición. Y cuando el rey la vio, dice: a no ser que el rey extiende su cetro sobre mí, voy a poder vivir. Y sucedió exactamente. Cuando ella entró, el rey lo vio, el rey extendió su cetro para que no la matasen. Y ella pudo hacer su petición al rey, y sabemos después toda la historia del libro de Esther. Pero es interesante que nosotros podamos entender que este era un reino fuerte. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Si vamos al versículo 21, el macho cabrío, ¿quién es? Es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es ¿quién? El rey primero. La historia nos dice que este rey se llamaba Alejandro el Grande, ¿no? Alejandro el Grande. Entonces acá viene ahora el reino de Grecia. ¿Cómo viene esta bestia? O este macho cabrío. Venía del lado ¿de dónde? Del poniente, es decir, del este. Sobre la faz de la tierra sin tocar tierra. ¿De qué nos está hablando? Velocidad. ¿Se acuerdan en Daniel capítulo 7? Habló de que tenía 4 alas este reino. Era un reino veloz, conquistaba con velocidad, era un hombre muy hábil en las guerras. Alejandro el Grande conquistó a Media Persa en una rapidez de tiempo. Pero sigamos viendo. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Grecia vino y destrozó por completo al reino de los medos persas. Pero no lo
no lo borró del mapa, ¿no? Porque hasta el día de hoy existe Persia, aunque ya no como un reinado dominante. Así que vemos acá que Alejandro el Grande tuvo conquistas rápidos. Versículo 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue, ¿qué dice? Quebrado. Entonces, cuando Alejandro el Grande estaba en su mayor fuerza, y la historia nos dice que fue a la edad de 33 años, él murió. Fue destrozado. Murió. Y no dejó descendiente, no dejó de sus hijos, sino que cuando él murió, cuando fue quebrantado, y en su lugar, ¿qué dice ahí? Versículo 9, léanlo ustedes. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hasta los 4 vientos del cielo. Versículo 22. ¿Quiénes son? Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. ¿Ya? Entonces, Alejandro el Grande muere, y los 4 generales de su ejército toman el reino. Esos son los 4 cuernos. Y ellos se dividieron al norte, al sur, al este y al oeste. Pero el sur y el este son los que se hacen más fuertes y eran rivales entre ellos. Por eso dice, no tenía la fuerza de la unidad como lo tenía Alejandro el Grande. Ellos estaban divididos, eran fuerzas, reinos divididos en un mismo reinado. Así que ellos empezaron a tener rivalidad entre ellos. Versículo 9. Y de uno de ellos salió ¿qué? Un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente, ¿se acuerdan? Y hacia la tierra gloriosa. Ahora, de estos 4 reinos sale un cuerno pequeño. Daniel capítulo 7 también hemos visto que había un cuerno pequeño, ¿no? Empezando desde el versículo 19 en adelante, cuando Daniel quiso saber más del reinado de la 4ª bestia, habla del cuerno pequeño. Ahora, quiero que observen bien conmigo, ¿ya? Versículo 23 del capítulo 7. Capítulo 7, versículo 23. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y en nuestro estudio de las 4 bestias que él vio acá, hemos dicho que era Babilonia, Medo-Persa, Grecia, ¿y cuál era el último? Roma, ¿ya? Del sueño de Daniel también ha sido identificado: Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Y de cuernos, de esta 4ª bestia, versículo 24 ahora, y los 10 cuernos significan de que aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a los 3 reyes derribará. ¿Ya? De ahí sale un cuerno pequeño también que va a engrandecerse, que va a hablar muchas palabras blasfemos contra el Dios Altísimo, que va a pelear contra el pueblo de Israel, que va a hacer mucho daño a la nación de los judíos. Ahora observen conmigo nuevamente Daniel capítulo 8, versículo 9. ¿De dónde sale este cuerno pequeño? De uno de ellos. ¿Quiénes eran ellos? A ver, no tengan miedo, no tengan miedo. ¿De dónde eran ellos? ¿Quiénes son ellos? Versículo 8 nuevamente. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron ¿qué? Otros 4 cuernos notables.
Y de uno de ellos, ¿de dónde entonces? De entre estos 4 cuernos, otros reinos, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente. Tiene su límite. Es un cuerno que sale de Grecia. Es un cuerno que va a tener poder. Es un reino, un rey que va a venir para hacer maldad a la humanidad y va a tener una descripción terrible de lo que hemos leído en este texto de Daniel capítulo 8. Así que, pero quiero identificar estos 2 cuernos. El cuerno de Daniel capítulo 7 se levantará de las naciones, como se dice, aliadas, ¿no? O las naciones unidas, aunque no me refiero a esta nación unida que está hoy en día. Pero de esa coalición de naciones va a levantar un cuerno pequeño en Daniel capítulo 7, lo cual hemos identificado como el anticristo, que va a hacer mucha maldad al pueblo de Israel. En Daniel capítulo 8, versículo 9, este cuerno pequeño es un rey que se va a levantar de estos 4 reyes, 10 y 4, ¿no es cierto? Ahora la pregunta ¿es la misma persona? ¿Es la misma persona o no? 10 minutos traté de explicar. El primer cuerno sale de los 10 reinos unidos. Y este cuerno sale de 4 reyes unidos. Digo, ¿es la misma persona? ¿Sí o no? No. No son la misma persona. Uno sale de las Naciones Unidas y otro sale de Grecia. ¿Es la misma persona? Si yo soy de Curazao y Marco es de Perú, ¿somos la misma persona? No. ¿Ok? Pero podemos tener las mismas características. Eso sí. Muy bien, entonces identifiquemos. No es la misma persona. Este rey de quien habla Daniel capítulo 8, según la historia se llama Antíoco Epífanes, ¿ya? Era un rey que se levantó, un rey malvado, ¿ya? Y él tenía un odio grande hacia el pueblo de Israel. Ok, con eso en mente ahora, volvamos a leer versículo 9 en adelante. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente, y hacia, ¿qué? La tierra gloriosa, Israel. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó, hablando de los judíos. Él va y ataca a los judíos, hace paz con ellos, hace que es amigo de ellos y los pisotea y los derrota. Aún se engrandecía contra el príncipe de los ejércitos. Su odio llega a ser tan grande que va a querer odiar a Dios y va a hablar mal de Dios. Y por él fue quitado, por este Antíoco Epífanes, fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Él entró un día en el templo, en el lugar sagrado, donde no tenían que ofrecer animales impuros, y él ofreció animal impuro, un cerdo, y profanó el santuario de los judíos. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra ¿qué? La verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Ahora, entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Este Antíoco Epífanes tenía un reino limitado, aunque se engrandeció, pero también tenía un tiempo establecido. ¿Cuánto era el tiempo? Mañana y noche habla de día completo. 2300 días. A ver, ¿quiénes son matemáticos acá?
Sácame cuántos son 2300 días en años. A ver, Siriaco, rápido, esa mente. 6 años, ¿no? Muy bien, interesante, 6 años. Ahora, el anticristo, su poder va a ser de 3 años y medio. Vuelvo a preguntar, ¿son la misma persona? Ok, por fin. El anticristo va a reinar 7 años, pero su potencia mayor va a ser durante los 3 años y medio. Muy bien, entonces, vamos a ver la interpretación del ángel, porque el ángel es el que da esta interpretación. Versículo 23. Y al fin del reinado de estos 4 reinos, cuando los transgresores lleguen al colmo. Ahora, fíjese en qué periodo va a levantar este rey malvado. ¿Cuándo? Según la Biblia. ¿Se acuerdan? Lo acabamos de leer. Cuando los transgresores lleguen al colmo. Cuando la maldad llega a su máximo pique. Cuando la maldad está llegando a su nivel donde ya no puede crecer más. Es en ese momento que se levantó este rey. El anticristo va a venir cuando la maldad de este mundo va a llegar a su colmo, es decir, a su límite. Cuando el mundo está sumergido en el pecado, cuando ya no hay verdad, cuando ya los justos no pueden hacer nada, se levantará el anticristo. Cuando ya no hay paz sobre la tierra, cuando todo está en caos, ahí va a aparecer este hombre y va a traer paz. Y todo el mundo está deseando paz y él les va a dar lo que quiere. Y ¡wow! Lo van a aceptar. Lo mismo sucedió con Antíoco. Cuando estos 4 reinos estaban en todas sus peleas, la maldad crecía, la corrupción crecía, la apostasía creció. Ya no había adoración porque ya estaba mal el pueblo de Israel espiritualmente. ¿Qué pasó? Aparece Antíoco Epífanes, pasándose por amigo de los judíos. Hasta que ellos le dieron el dedo. Cuando decimos te doy el dedo, te vas al codo, ¿no? Este se fue hasta todo. Los pisoteó, los destrozó, los profanó. Un rey malvado. Entonces leamos, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey que altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará, ¿qué dice? Grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes. ¿Y quién más? Y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar, ¿qué? El engaño en su mano. Y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes. ¿Quién es el príncipe de los príncipes? Jesús. Pero será quebrantado. ¿Quién será quebrantado? ¿Jesús o el cuerno pequeño? El cuerno pequeño, aunque no por mano humana. ¿Se acuerdan del sueño de Daniel? Una piedra que viene y corta el reinado. Ahora, no son las mismas personas, pero tienen las mismas características. La misma característica que tuvo Antonio, no me vayan a, si nadie se llama Antonio acá, perdonadme, el agravio. Antíoco, gracias. Antíoco Epífanes, ¿ya? Las mismas características tendrá el personaje del anticristo. Si vamos al libro de Apocalipsis, vamos a ver que es lo mismo. Es un hombre de mucho engaño. Quiero mostrarles en 2 de Tesalonicenses capítulo 3. Ahí sí vamos. 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Pablo habla de algo muy interesante acá. 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera,
Porque no vendrá, el día del Señor no vendrá sin que antes venga, ¿qué? La apostasía. Ahora, la apostasía significa separación, abandono de la verdad, abandono de la fe. Entonces, cuando este mundo llega donde ya no hay verdades, porque el misterio de la iniquidad lo que va a hacer es va a cambiar las leyes. Y dime, hermanos, ¿no están tratando de cambiar las leyes? ¿Qué leyes están tratando de cambiar hoy en día? Que el hombre ya no es hombre, que la mujer ya no es mujer. Si el hombre quiere sentirse mujer y quiere actuar como mujer, está bien. Y las iglesias tenemos que aceptarlo. Si el día de mañana viene una persona gay y quiere ser pastor de la iglesia de la Roca, si nosotros le decimos no, nos pueden denunciar y nos meten preso. ¿Por qué? Porque le hemos negado ese derecho. Mira hasta dónde vamos a llegar. Este mundo está yendo en contra de la familia. Están atacando la creación de Dios. El libro de Génesis dice bien claro, en el principio creó Dios varón y hembra. No dice gays. Lo siento. No dice lesbianas. El hombre se hace gay, la mujer se hace lesbiana. Es por perversión del pecado. Y siempre lo repetí, lo voy a seguir repitiendo acá. El hombre decide ser prevaricador, malvado, impío, y todo esto son consecuencias de una mente depravada. Porque el hombre quiso abandonar a Dios, aunque conoció a Dios, lo abandonó, se apostató del conocimiento de Dios. Dios los entregó a una mente que reprobada. ¿Quieren hacer lo malo? Hagan lo malo. Y el hombre en su corazón quiso ser gay, quiso ser homosexual, quiso ser lesbiana, y eso no es creación de Dios. ¿Estamos? Eso no es creación de Dios. Eso es pecado. Esa es perversión. Es una decisión del corazón impío y malvado que quiere vivir una forma de vida así. Y ahora quieren llamarlo santo. Y cuidado con eso. Lo que la Biblia llama pecado, la iglesia tiene que llamar pecado. Y parar por eso. Y si nos meten preso, que nos metan. Si tenemos que morir, que muramos. Pero que nunca cambiemos la verdad de la palabra de Dios. Antíoco Epífanes, ¿qué hizo? Echó por tierra la verdad. La pisoteó. Ya no hay verdades absolutas. Este mundo, este gobierno actual del mundo, ¿qué está haciendo? Tirar por tierra la verdad y lo está pisoteando. Y dice, no hay verdades absolutas. Entonces, al no haber verdades absolutas, cada uno puede hacer lo que bien le parece. Y pensar como bien le parece. Y justificar sus actos. En el libro de Salmo dice, si los fundamentos fueron destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Pablo nos dice, escuchen hermanos, el anticristo no va a aparecer hasta que no haya apostasía, cuando ya no hay verdades, cuando no hay verdades absolutas, cuando este mundo se rige por lo que la gente quiere pensar que es lo correcto. En ese momento se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y la venida del Señor va a aparecer. Cuando los transgresores lleguen al colmo, cuando ya no hay más techo para seguir pecando, se levantó un rey malvado, con un rostro altivo, con un corazón lleno de engaño. Ahora observe acá, versículo 4, hablando del anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama, ¿qué? Dios, o es objeto de culto. El anticristo se va a levantar contra ¿quién? Dios. ¿Y contra quién más? Su iglesia. La iglesia es objeto de culto. La iglesia rinde culto a Dios. La iglesia rinde adoración y él tiene que atacarlo. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios
haciéndose pasar por Dios. Va a atacar al pueblo de Israel porque el templo va a estar en Jerusalén. Y él se va a sentar en el templo. Y se va a hacer pasar por Dios. Versículo 8. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor que matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando Antíoco se levantó contra el príncipe de príncipes, fue destrozado. El anticristo se va a levantar contra Cristo, va a ser destruido. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? Con gran poder y señales y prodigios, ¿qué dice ahí? Mentirosos. Ahora volvamos a Daniel capítulo 8. Mira las características que tendrá el anticristo y lo que ha tenido Antíoco Epífanes. Versículo 25. Con su sagacidad hará prosperar ¿qué? El engaño en su mano. ¿De dónde recibirá esa sagacidad? ¿De quién? De Satanás. Satanás está detrás de todas estas leyes anti Dios. Él es el padre de mentira. Él es homicida desde el principio, dijo Jesús. Pablo dice, no nos son desconocidos sus artimañas. Su meta es de destruir la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Su meta es destruirte a ti y a mí que hemos creído en el Cordero de Dios. Aquel que murió por nosotros, aquel que derramó su sangre por nosotros. Su meta es de eliminarnos, de destruirnos, para que no hagamos la obra de Dios. Antíoco Epífanes se levantó con toda la ira contra el pueblo de Dios. Los destruyó, los profanó. Y este príncipe o este rey va a ser, cuando se levanta contra el príncipe de príncipe, será quebrantado, aunque no por mano humana. Lo mismo va a suceder con el anticristo. Cuando Cristo se manifieste, dice que va a mandar a sus ángeles, van a agarrar el anticristo y al falso profeta del cuello y lo van a lanzar dentro del lago de fuego, destrozados por la mano de Dios. Así que, hermanos, Daniel capítulo 8 nos habla de esos dos reinos que ya pasaron: Medo Persa y Grecia. Ya se levantó un tal Antíoco Epífanes, destrozó y hizo lo que quiso. Pero la verdad de la enseñanza es esta: cuando la maldad crezca, y está creciendo en nuestros días, cuando la verdad es pisoteada, y está siendo pisoteada la verdad del Dios, ahora ya no son verdades humanas, ahora son verdades de la creación de Dios. La familia, el hombre y la mujer está siendo atacada. La creación de Dios, la misma persona de Dios está siendo atacada. Su iglesia va a ser atacada. ¿Por qué? Porque van a imponer leyes y saben muy bien que los cristianos no van a aceptarlo. Entonces van a ser perseguidos, van a ser matados, van a ser presionados los cristianos para aceptar las verdades humanas, que son prevaricación. Y si no lo aceptamos, una sola sentencia hay: el horno de fuego o el foso de los leones. Nosotros vamos a tener que decidir. Daniel se encontró en la misma situación. Sadrach, Mesach y Abednego se encontraron en la misma situación. ¿Y qué decidieron ellos? Sepa, oh rey, que no vamos a adorar tu imagen de oro y no te vamos a adorar a ti. Daniel oró como era su costumbre, desobedeciendo el mandato del rey, y el rey lo echó en el foso de los leones. Dios lo liberó, y cuando el rey le preguntó: ¿estás bien?, él dijo: ante Dios fui hallado ¿qué? Inocente. Tenemos que decidir hacer lo correcto, y lo correcto es de honrar a Dios.
cuando la maldad está creciendo, cuando la verdad está siendo pisoteada, ¿qué tiene que hacer la iglesia de Cristo? ¿Qué tiene que hacer la iglesia de Dios? ¿Qué tiene que hacer la iglesia cristiana La Roca? Parar por la verdad de Dios, abrazar la verdad, y si es necesario morir por la verdad de Dios. Oh, no, pero yo no quiero morir, yo quiero vivir, yo quiero ver a mis nietos. Entonces vas a tener que aceptar la prevaricación. El mundo está siendo guiado a una decisión. Y la decisión es qué vamos a hacer nosotros como hijos de Dios. Vamos a aceptar estas perversiones en nuestras iglesias, en nuestros medios. Y vamos a aportar, a destruir a la niñez con enseñanzas anti-Dios, antibíblicos. O vamos a parar como verdaderos hijos de Dios. Y vamos a decir no a la prevaricación y seguir enseñando la verdad. Aunque esto nos va a costar cárcel, muerte y cerrar la iglesia. ¿Qué vamos a decidir? Dios está buscando hombres como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. O eres como todos los otros que sí se inclinaron cuando escucharon el sonido de la trompeta y de todos los instrumentos de música. Solamente 3 pararon. Y eso me llama la atención, que siempre los que se paran por la verdad es una minoría. Espero que nosotros no somos la excepción. Que todos podamos entender cuál es la verdad de Dios. Hemos cantado que nuestro Dios es un Dios eterno. Hemos cantado que un día vamos a estar en su presencia. Hemos cantado que Él es un Dios fiel. Hemos cantado que nuestra esperanza está en Jesús. Hemos cantado que yo soy quien dice que Él soy. Pero es verdad. ¿Vivimos esas verdades? ¿O simplemente lo cantamos? Así que vemos que aún en nuestro cántico tenemos que estar con nuestra mente puesta en la adoración a la persona de Dios. ¿Qué estamos cantando? ¿Qué verdades estamos cantando? Y si no tengo convicción de esa verdad, entonces no lo canto. ¿Por qué? Porque si no, llega a ser como metal que resuena. Un ruido nomás. Pero no hay convicción en el corazón. El príncipe de los príncipes, el Señor Jesús, va a venir. Un día los cielos se abrirán, la trompeta de Dios sonará, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros que estemos en vida seremos transformados. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando la maldad llegue ¿qué? A su colmo, cuando los transgresores lleguen al colmo. Cuando la verdad está siendo pisoteada, tirado por tierra. Cuando ya los malvados quieren gobernar y destruir todo lo que es de Dios. Dios va a aparecer. Va a arrancar a su pueblo de en medio de las garras, como lo dice Daniel, de estas bestias. Porque son peores que bestias, su fuerza, su maldad que hayan hecho estas personas. Así que un día Jesucristo va a venir a buscar a su pueblo, pero mientras tanto, vivamos la verdad de Dios. Vivamos vidas consagradas a Dios. Mientras tanto que estamos en espera de Dios, mientras estemos en la espera de la venida del Señor Jesús, sigamos predicando. Hay muchos, como hemos dicho el jueves, hay millones de personas que todavía no han escuchado el Evangelio. Y tú y yo tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio. Por eso este mes de noviembre vamos a hacer énfasis en las misiones. Porque necesitamos entender que el corazón de Dios todavía no ha parado de latir para las naciones. Dios todavía está salvando personas. Y quizás Dios te ha traído en esta mañana con la meta de salvarte, con la meta de encuentres en Jesús el perdón de tus pecados. Y esa será nuestra invitación para ti en esta mañana. Ven a Cristo. Él es tu Salvador. Él es quien murió en la cruz.
tomando nuestro pecado en su cuerpo, tomando nuestra condena, sufrió nuestra muerte. Él derramó su sangre para hacer el sacrificio más perfecto que Dios demandaba por el pecado. Y Él lo cumplió. Y Dios el Padre aceptó ese sacrificio. Y es solamente a través de Cristo que el hombre y la mujer pueden tener perdón de pecados. No es por venir a la iglesia. No es por hacer el bien de leer la Biblia. Yo voy a leer la Biblia y ya soy cristiano. No, tienes que venir a Cristo. Tienes que creer en la persona de Cristo. Tienes que creer en la obra que Él hizo en el Calvario por ti. Su sangre derramada. Pablo dice, somos salvos por su sangre. Tienes que creer en ese sacrificio. Y pedirle con tu boca y decirle, Jesús, yo soy pecador, yo soy merecedor de la condenación, pero tú tomaste mi condena, moriste en mi lugar, resucitaste por mí de la muerte. Jesús, creo en ti, te acepto en mi vida como mi Salvador. Cuando tú haces eso con convicción, con fe, la palabra de Dios dice, en ese momento se aplica la salvación de Dios sobre tu vida. Y desde ese momento Dios te declara su hijo. Y como hijo de Dios puedes tener la certeza y debes tener la certeza que vas a ir al cielo. Y vas a ser liberado de las garras de los prevaricadores, de los transgresores. Cuando la maldad llegue a su colmo, Pablo lo dice así, cuando crece la apostasía, se va a manifestar el hijo del pecado. En ese momento, cuando la maldad llega a su colmo, aparecerá la señal en el cielo. Daniel capítulo 8 nuevamente. Estaba buscando mi palabra señal y no la encuentro ya. Pero está ahí, búsquenlo. Cuando dice que aparecerá el príncipe y la señal en el cielo se aparecerá, ¿no? Entonces el Señor va a venir a buscar a su iglesia. Los cielos se van a abrir, la trompeta de Dios se sonará, los muertos en Cristo resucitarán y los que estemos en vida seremos transformados para encontrar a nuestro Señor en el aire, y así vamos a estar para siempre en su presencia con Él. Así que, hermanos, tenemos una seguridad, tenemos una esperanza, pero mientras tanto vivamos la vida cristiana para hacerle agradable. Mientras tanto, sigamos predicando el Evangelio. Mientras tanto, que hay tiempo, dice que hoy es el día de salvación para ti. Si tú no tienes la salvación de Cristo, hoy es el día para ti. Dios lo quiere así. Y tienes que venir a Cristo y recibirle como tu Salvador. Tu vida va a ser limpiada, perdonada, lavada, y vas a tener la seguridad de que un día vas a vivir en el cielo con el Señor Jesucristo. El mundo va a seguir su curso. La maldad tiene que crecer. No tengo buenas noticias en cuanto a eso. La buena noticia es que cuando la maldad crece, la verdad está siendo pisoteada. Nuestra esperanza está más cerca. La venida del Señor está más cerca. Y un día vamos a reunirnos en la presencia de Dios. Ya sin dolor, sin amenazas. Vamos a estar para siempre en su presencia, gozando cara a cara, viendo a nuestro Señor Jesucristo.